Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a ese Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión. Un placer para nosotros saludarle tarde a tarde en este espacio para aportarle a nuestro país a través del debate, la opinión y por supuesto la participación de nuestros invitados. Ramón Ochoa le saluda esta tarde recordándole que también somos una cortesía de Diario Digital El Pulso. Y mire lo que nos informa Diario Digital El Pulso desde la zona norte del país, en la ciudad de San Pedro Sula. Pues hubo una polémica estas últimas horas sobre la renuncia que tiene que darse por parte de Omar Mengíbar, vicealcalde electo de San Pedro Sula, y el hermano de don Roberto Contreras, Rolando Contreras, que es el alcalde electo. Los dos tienen que renunciar para que asuma Roberto Contreras. Parece que habían obstáculos entre acuerdos de ellos, pero lo que nos informa El Pulso es que después de estos disensos, Contreras y Mengíbar alcanzan el acuerdo para la alcaldía de San Pedro Sula. Y es que hubo humo blanco en una reunión que realizaron esta mañana el virtual edil de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y el vicealcalde electo Omar Mengíbar, quienes se habían enfrascado en esta acalorada discusión. Al salir del encuentro se dieron un apretón de manos, se abrazaron e indicaron que se consumó un arreglo para que se agilicen los trámites relacionados a la renuncia de Mengíbar, misma que se produciría el próximo lunes para que Contreras sea nombrado como alcalde cuanto antes. El Pollo dejó entrever ayer martes que Mengíbar podría romper el pacto de caballeros que había hecho y desistir de renunciar a ser el vicealcalde de la ciudad industrial, lo que entorpecería su intención de suplir a su hermano Rolando Contreras en la titularidad de la corporación municipal. Sin embargo, el representante de Libre descartó esta mañana tal posibilidad y aseguró que en ningún momento estuvo en duda que él dimitiera. Siga leyendo esta nota en www.elpulso.hn o en las distintas redes sociales. Búsquenos como El Pulso. Otro rumor que surgía es que no había acuerdo en cuanto al nombramiento de las secretarías o de las distintas gerencias que componen la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Bueno, la repartición de puestos, que esto es muy común y máxime cuando se dan este tipo de alianzas, porque son tres fuerzas políticas las que realizaron esta alianza de hecho, y tiene que existir tal repartición, pero el acuerdo ya está, así que la próxima semana estarían renunciando para que asuma Roberto Contreras el próximo 25 de enero como el nuevo alcalde de San Pedro Sula. Pero el tema de esta tarde es la avaricia, el desdén de los actuales funcionarios de alto nivel de este gobierno, que no se conforman con los latrocinios, con todo el desastre económico que nos han dejado en estos últimos 2 años, y ahora están exigiendo sus prestaciones laborales, funcionarios de alto nivel, incluidos ministros, viceministros, que ya algunos de ellos han cobrado estas prestaciones a través de la aprobación de un decreto donde lo vamos a analizar de manera legal, si hay elementos jurídicos o constitucionales que se den para que estos funcionarios de confianza cobren estos derechos. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Diario Digital El Pulso, un equipo de periodistas que trabajan indagando para proveerle información y usted genere pensamiento crítico de los acontecimientos y hechos que se dan en la vida nacional. Estoy convencido, y ahora lo que he manifestado lo sostengo, que la reducción de muertes violentas por el crimen organizado, el narcotráfico en el país, no es por estrategia científica policial, sino porque las personas huyen para salvar sus vidas. Pero los medios hemos destacado el desalojo, el desplazamiento en los cascos urbanos. No hemos todavía visibilizado el desalojo y el desplazamiento en el campo, como es en el caso del departamento de La Empira, de una comunidad. 150 personas tuvieron que huir hace 7 años, que andan en todo el país y otros en el exterior, como también los asesinatos de dirigentes gremiales de organizaciones
agrícolas. No es porque ellos están metidos en cosas raras como argumentan los cuerpos policiales del país. Es que los narcotraficantes los asesinan para quitarlos del medio y amedrentar al resto y poder quedarse con sus propiedades o lavar su dinero. Yo le voy a pedir a los compañeros que son abogados que me ayuden a aclarar de qué fue acusado Manuel Zelaya por el caso de la licenciada Núñez. Gabriela. La licenciada Gabriela Núñez, que por cierto creo que todavía está en aseguramiento la residencia que tiene en Tres Caminos. Yo he entendido que tanto en el sector público como en el privado, los funcionarios de confianza, los altos funcionarios, no tienen derecho a prestaciones. ¿Cómo es que el gabinete del señor Juan Hernández Alvarado emitió un decreto para darse prestaciones? Entiendo que eso es de directores hacia arriba, o quizás porque es las prestaciones cuando alguien es vulnerado, o mediante una negociación cuando es voluntario en el sector privado, pero yo creo que es igual en el gobierno. El Código del Trabajo no es aplicable solo para el sector privado, sino también para el sector público. Pero se encuentra con nosotros el abogado Calix, que es especialista en derecho laboral, el abogado Fausto Calix, a quien le damos la bienvenida acá en Cuarto Poder y compartir con la audiencia su conocimiento científico con respecto a la ley laboral de Honduras. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, Ramón. Bueno, ya me siento en casa en Cuarto Poder, pero siempre me tengo que instruir bien con las normas jurídicas antes de traerme aquí, porque me traen a la chamba jurídica. Con tanta situación que sucede en el país, pues yo creo que siempre tiene el componente jurídico, y más esta situación que estamos hablando ahorita, que son las famosas prestaciones o derechos adquiridos que hablan algunos altos funcionarios antes de irse de sus respectivos cargos. Un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir opiniones jurídicas respecto a este tema, que ya ha sido un tema que se ha posicionado en la palestra pública, justamente porque salieron ya algunos acuerdos de cancelación que por primera vez los veo yo, a pesar de mi corta... Se autocancelan. A pesar de mi corta edad, es la primera vez que veo acuerdos de cancelación para un secretario de un determinado ministerio, porque comúnmente les conocemos como ministros, pero en realidad el término correcto es que son secretarios de Estado en los despachos de ministros. Solo existen allá por Europa, el primer ministro británico y situaciones así, pero aquí existen secretarios de Estado. Acá también pero se da acá en América se da en el Caribe. Y en Belice creo que es el primer ministro también, pero acá en nuestro país no tenemos ministros. Aquí lo que tenemos son secretarios de Estado y subsecretarios de Estado. Ese es el término correcto según la ley. Entonces ahora vemos con unas barrabasadas tremendas, y yo creo que sería un precedente funesto para nuestro país si se llegare a cumplir esta situación, y si el nuevo gobierno, si el nuevo gobierno no hace todo lo necesario para que esta situación no se llegue a consumar más allá de febrero o marzo de este año. Yo quería que retomáramos el caso de la licenciada Gabriela Núñez, de cuando fue destituida del Banco Central como presidenta, que es un cargo de confianza del presidente de la República, valga la redundancia, y que por eso está enjuiciado todavía. Entiendo que no ha concluido, que no se ha cerrado el caso contra el ciudadano don Manuel Zelaya Rosales. Correcto, sí, lo que justamente se menciona de ese caso es una destitución ilegal, mencionan los que querellaron ante esa situación, y que justamente llevó al expresidente Zelaya a un juicio. Incluso se habla del embargo de
de su casa, de su propiedad, de un bien inmueble en la colonia Tres Caminos. No he ahondado mucho en la situación. Lo que es un hecho y que el pueblo hondureño debe de saber es que esos altos cargos son de estricta confianza del presidente de la República, según el artículo 245, numeral 5 de la Constitución de la República y según el artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública. O sea, no es nada que sacamos de la manga de la camisa, sino que ya está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, la Ley General de la Administración Pública y la Ley del Servicio Civil, que los excluye, porque aquí hay que entender dos situaciones. En la empresa privada, las relaciones laborales se rigen por un código de trabajo. Por un código de trabajo donde ya estipula toda la situación de derechos adquiridos, vacaciones y todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales entre el patrono y sus empleados. Pero en materia de servicios públicos, a los servidores públicos los regula una ley que se llama la Ley del Servicio Civil, y que ya establece ahí los mismos derechos que están en el Código de Trabajo, solo que es una normativa diferente. Incluso hay una dirección del servicio civil que regula esa materia. Y en el artículo 3 de esta ley excluye a los secretarios y subsecretarios y directores, precisamente porque son altos cargos que necesariamente requieren de la confianza del presidente de la República para estar o no estar ahí. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Para los secretarios de Estado, vamos a hablar de ministros para que entiendan, porque así es lo que ya se ha perfeccionado allá afuera. Por la naturaleza del cargo de un ministro, por la función que realiza, no puede firmar un contrato de 4 años. Ni de 2 años, ni de 2 meses. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cargo es que este mes puede hacer una buena labor, pero el siguiente mes su labor puede ser desastrosa. Entonces viene el presidente de la República o la presidenta y dice, te vas y pongo una nueva persona. Son de libre remoción del presidente de la República. Entonces no tiene lógica que tengan un contrato establecido por un tiempo determinado o indeterminado. Entonces, precisamente por la función que tienen. Pero no lo hablamos solo por hablar, como le menciono, sino que esto está basado en la Constitución de la República, artículo 245, las funciones del presidente, artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 3 de la Ley del Servicio Civil que los excluye. También tenemos al compañero René Alfaro, que entiendo que su especialidad es el derecho mercantil. Buenas tardes, René, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes a todos ahí en el auditorio, en la cabina y el auditorio que nos está sintonizando a través de las redes sociales, la radio también, que también nos siguen fuera extra fronteras. He estado escuchando detenidamente lo que ya dice el abogado Fausto, que ha externado o ha ilustrado claramente cierta parte de la ley y en lo que se amparan para no entregar o para no tener que tengan que cobrar o el pueblo hondureño cargar con estos valores que están pretendiendo, y no solo están pretendiendo, sino que ya lo están cobrando funcionarios de alto rango del Partido Nacional. Significa que son como 17 o 18 secretarías de Estado a 1,5 millones. Ahí nomás tenemos entonces cerca de 30 millones de lempiras que servirían para un mes de merienda escolar. Agréguele los subsecretarios de Estado, que a veces en secretarías hay hasta 3 subsecretarías. En el caso de SEDI, por ejemplo, hay 3 subsecretarios. No solo eso, sino que aquí la puerta es más amplia, porque acá hay funcionarios de alto rango que están, no tienen 2 años ni 4 años de estar ahí, tienen 8 años y han andado saltando de secretaría en secretaría. También estamos todo lo que es el servicio diplomático, y después vamos a escuchar que diputados se van a querer entrar en ese combo, y tenemos gente como el señor Nájera, que tiene, o el señor Celín Discua, que ya ninguno de los dos va a formar parte de este nuevo Congreso Nacional, que van a exigir prestaciones sociales. Mire, ya hay casos como
como en la alcaldía de Choloma, en el periodo de Armando Guel, que al final de su gestión edilicia se recetaron un bono. Por ese bono que se recetaron, fueron llevados a los juzgados de la República toda la corporación de aquellos que aceptaron ese dinero. También hay otro precedente, un mal precedente, en el gobierno del Poder Ciudadano. Hubo también una serie de ministros bajo el amparo de que no tenían prestaciones y no gozaban de estos derechos que tienen el resto de los trabajadores, aceptaron bonos y dineros que estaban al margen de la ley, entre ellos algunos de los respetables y honorables que se cumplían el pecho de insolutos, pues. Correcto. Yo creo que si algo es malo en un lado, tiene que ser malo en todos lados. Y lo que está demostrando el Partido Nacional es una sed insaciable por saquear las arcas del gobierno. Sí, les comento que incluiría también embajadores y cónsules, o sea que estamos hablando de una gran cantidad de personas. Ahora, ¿cómo se puede Ramón, esto abre la posibilidad a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí, a los del Consejo Nacional Electoral, al Procurador General de la República, o sea, en general a diputados del Congreso Nacional. Te abre una brecha. Por eso es que sentar este precedente, sería tan funesto para el país, porque todas esas personas empezarían a cobrar las famosas prestaciones o derechos adquiridos, como ellos le mencionan. Lo paradójico es... Hasta el mismo Juan Orlando Hernández podría cobrarlo. Así es. Hilda Hernández podría salir argumentando que necesita y que quiere cobrar sus prestaciones y sus derechos como empleados, y no han sido empleados, pues son claramente la ley del servicio civil, ya Fausto lo externó y lo ha explicado claramente, pero estas colitas que meten los nacionalistas, porque eso no es nuevo también. Okay. Es una práctica recurrente en la ley del presupuesto general de la República. Los nacionalistas meten colas y meten goles a los parlamentarios, porque acostumbran a entregar esta ley del presupuesto general de la República a matacaballo a últimas horas, o algunos otros diputados no leen lo suficiente, y después son los ayes como el actual. Nadie había reparado, increíblemente nadie había reparado en esta situación que habían metido los nacionalistas. Ya lo habían hecho con otras situaciones para generar impunidad, para quitarse responsabilidad por los despidos injustificados que a Matacaballo y a Mansalvo hicieron contra aquellos empleados que no eran de su partido, y para poder librarse de la responsabilidad de ese tipo de acciones contrarias a la ley, que le generaban el sangrado a las arcas nacionales. O sea, eso no es nada nuevo, que los cachurecos metan este tipo de colas o este tipo de disposiciones en la ley del presupuesto. Es una práctica que ha estado vigente en los últimos 8 años. Concluyo mi parte con esto. Lo paradójico es que los altos funcionarios del jefe de Estado, Juan Orlando Hernández Alvarado, se estén recetando prestaciones, pero no le han pagado a miles de empleados públicos que despidieron salarios desde hace 3, 2 y 1 mes, y empleados que despidieron a la administración de hace 6 y 7 años no le han dado sus prestaciones. Eso es lo paradójico, y hasta me atrevo a decirlo, condenable, Ramón Ochoa. Así es, don Carlos Paz. Para ampliar sobre el tema, también nos acompaña el abogado Miguel Villela, abogado en materia administrativa, y que nos cuente qué se puede hacer o en qué implicaciones legales entraría el actual gobierno, o qué se puede hacer para detener este elemento, porque va en contra de los intereses económicos que tiene el Estado. En estos momentos sabemos que hay un Estado quebrado, que no hay capacidad para lograr tanta cantidad de millones que se destinarían específicamente para estas prestaciones. Abogado Vieda, buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Primero, un saludo a todos
y los mejores deseos para este año que todavía lo tenemos comenzando. Pues primero déjenme decirles que me parece en lo personal un intento burdo de distorsionar la legislación en una especie de fraude en leyes, cuando a través de disposiciones generales del presupuesto se trata de desconocer, o mejor dicho, de abrir una ventana para conferirle supuestos derechos a funcionarios que por su propia naturaleza están excluidos ex lege, es decir, en virtud de ley, de los beneficios que gozan el resto de servidores públicos. Eso está dispuesto en la Ley de Servicio Civil. Recordemos nosotros que la Constitución de la República manda 3 cosas en este caso. Primero, que los secretarios o subsecretarios de Estado son de libre nombramiento y remoción del presidente, de ahí que la naturaleza de su cargo no les atribuye ni estabilidad laboral ni permanencia en el cargo. Y esa es una de las razones por las cuales los secretarios de Estado ganan sueldos superiores al resto de los empleados públicos. Luego, la misma Constitución establece que existe un régimen especial para el Estado y sus servidores, denominado régimen de servicio civil, y que es la Ley de Servicio Civil la que va a regular, entre otras cosas, la garantía de permanencia. Y esa ley, de manera expresa, excluye de beneficios tales como preaviso y auxilio de cesantía a los funcionarios que hemos citado. Ejemplo, entre otros, secretarios, subsecretarios de Estado, cuerpo diplomático y consular. Y por último, la Constitución también establece que debe existir una ley orgánica del presupuesto, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con preparar, elaborar, ejecutar, liquidar un presupuesto. Cuando nos vamos a esa ley, a la ley orgánica del presupuesto, esta dispone que debe emanarse lo que se ha dado en llamar disposiciones generales, que no son más que normas complementarias del presupuesto. Y esas normas tienen que relacionarse de manera directa y exclusiva con la aprobación, ejecución, seguimiento, vigilancia, etcétera, de los presupuestos. Por tanto, en mi opinión, Honduras ha venido adoleciendo de un vicio legislativo, y me atrevería a decirlo por parte de la Secretaría de Finanzas, cuando al Congreso Nacional se someten proyectos de presupuesto y de disposiciones generales que de alguna manera regulan, modifican, interpretan y, como en este caso, tergiversan disposiciones que están contenidas en leyes especiales que jerárquicamente son superiores a las disposiciones generales. Entonces nos encontramos con un conflicto de leyes. Por un lado, la ley especial, que deriva de la Constitución, la Ley de Servicio Civil, expresamente excluye de recibir estos beneficios a este tipo de funcionarios. Y se pretende que por una ley general, como es la disposición a la que nos hemos referido, y que solo tiene vigencia de un año, porque es un año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, se le atribuyan o se le irroguen presuntos derechos a quienes no los tienen. En el campo práctico, quizá el nuevo Congreso que asuma el 25 de enero va a poder derogar esta disposición, que vale decir no es nueva, se viene arrastrando en los últimos 10, 12 presupuestos del país. El último que revisé fue el 2012. Entonces, el Congreso Nacional que va a asumir el 25 de enero puede derogar esta disposición, pero como bien saben los colegas y amigos que están allí, la derogatoria tiene efectos desde la publicación en la Gaceta en adelante, y nos vamos a encontrar con casos en que algunos funcionarios ya habrían cobrado esos supuestos derechos, los cuales se les pretende habilitar vía las disposiciones generales del presupuesto. Yo considero que la vía más legítima o legal pudiese ser, salvo criterio más ilustrado, una acción de inconstitucionalidad que fuese declarada con efectos ex tunc, es decir, que se retrotraiga al momento de la vigencia de esa disposición, más claramente al 17 de diciembre del 2021. De esa manera, esa norma ilegítima quedaría expulsada de nuestra legislación, y aquellos que hubiesen recibido dinero estarían obligados a devolverlo
o en su caso el Estado, a pedir la restitución. Ahora, el problema que enfrentaríamos es práctico, porque la ley sobre justicia constitucional requiere que quien ejerza una acción de inconstitucionalidad debe tener un interés directo, personal y legítimo. Y se me ocurre en este instante, a mí nada más, si ustedes tienen mejores ideas, bienvenido, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado, y quizá el mismo funcionario que estaría obligado a realizar el pago, interponer una acción de inconstitucionalidad. Lo que me queda a mí, de manera personal y sin entrar en el campo de alusiones a ningún funcionario o exfuncionario, sino simplemente a que ostentaron u ostentan ese cargo, es que actúen de manera ética, que actúen con hondureñidad y que se abstengan de solicitar esos supuestos beneficios, porque en mi opinión constituyen un abuso y una manifiesta deshonestidad en el ejercicio del cargo, que cuando asumieron ya sabían que no les correspondía esos derechos. Y de ser, le pido que se mantenga en línea, abogado Villeda, y le consulto a Fausto Cáliz, que también está aquí en estudios. Y de Fausto, un gran abrazo, mi querido amigo. Igual, abogadísimo. Fausto, ¿a quién se le deduciría responsabilidad entonces de ser una acción inconstitucional? Si existe la posibilidad. Yo creo que sí hay posibilidades. El abogado Villela, a quien le envío un fuerte abrazo y un saludo, ha mencionado una vía para poder solucionar esta situación. En principio, el nuevo Congreso Nacional. En principio, el nuevo Congreso Nacional con la derogación de esta parte de la ley del presupuesto, pero él muy bien lo ha aclarado el efecto que tiene, y es que justamente que una vez que entra en vigencia es cuando se publica en la Gaceta, es decir que no se puede retrotraer a las situaciones que ya hubiesen pasado en ese momento, que sería ya cuando se ejecutó el pago, cuando ya hemos visto hojas de cálculos de prestaciones, como ellos les llaman, adelantadas, que justamente yo no dudaría que a esta altura ya les hayan pagado algunas de ellas. Lo otro que menciona, y quizás es la vía más correcta para que se retrotraiga las situaciones que ya pasaron, es justamente la vía de la inconstitucionalidad. Pero yo no dejaría ninguna de las puertas para poder tocar en ese momento, que sería también a través del Tribunal Superior de Cuentas los reparos, porque es dinero público, es dinero de nuestros impuestos, y toda acción que vaya a la investigación por malversación de caudales públicos, por el abuso de autoridad, y esto no solo para la persona que pide el dinero, no solo para la persona que pide ese dinero, sino también para quien lo otorga, a sabiendas de que no lo puede hacer. Pueden mencionar que hay argumentos jurídicos, como efectivamente lo dicen, de la ley de presupuesto, pero no pueden desconocer que existe la Constitución de la República y la Ley de Servicio Civil, la Ley General de la Administración Pública, que si nos vamos a la jerarquía normativa, y creo que el abogado también me puede colaborar, esta ley de presupuesto no puede estar sobre esa Ley General de la Administración Pública, ni sobre la Constitución de la República, mucho menos. Y estos funcionarios no lo deben desconocer. Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública. Es correcto, la jerarquía normativa luego de la Constitución son las leyes especiales administrativas y después las leyes especiales o generales. Y en este caso, la jerarquía normativa la tiene, en mi opinión, la ley del servicio civil. Correcto, y además, abogado, la Ley General de la Administración Pública viene a ratificar lo que menciona la Constitución, artículo 35. Los secretarios y subsecretarios son de libre remoción del presidente de la República. En efecto. Así es, por eso yo insistía que lo que hace ese artículo 129 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2022 es desnaturalizar la figura del secretario de Estado y intentar una especie de fraude en leyes, de fraude de ley. Muy bien. René Alfaro, te escuchamos. Bueno, aquí hay una situación donde vemos cuál es la jerarquía de la ley. El asunto es que va a aplicar, porque puede la Secretaría de Finanzas puede negarse, primero porque no hay una base presupuestaria
¿Dónde está el renglón presupuestario para el pago de estos derechos adquiridos? Supuestos derechos adquiridos que alegan estos funcionarios. Entonces, la Secretaría de Finanzas podría negarse a pagar esos dineros o a emitir esos cheques. El problema que enfrentamos aquí es que es del mismo partido y entre ellos mismos se están pagando. Y con algún pesimismo tengo que ver o esperar que el Tribunal Superior de Cuentas haga su trabajo, porque en los últimos periodos, bueno, no en los últimos periodos, en las últimas décadas, es muy poco lo que el Tribunal Superior de Cuentas ha logrado hacer. Y para los abogados que están ahí, tanto Piera como el Fausto, la experiencia nos dice que estos procesos para solicitar la devolución de los dineros pueden tardar hasta más de una década. Esto no es desconocido, pues yo conozco casos de que hace tienen 12 años del Estado estar solicitando una devolución de dineros, y esto no ha caminado, no ha prosperado y todavía sigue durmiendo el sueño de los justos por todos los recursos que tienen la otra parte, y porque esto no tiene una diligencia, la diligencia de vida como para poder dilucidar estas situaciones. Entonces es una situación bien complicada desde este punto de vista, porque los que hicieron la ley son los mismos que están recetando los beneficios. Esto es igual como las reformas que han hecho al Código Penal. Esto es igual a todo este tipo de componentes que han hecho en el Congreso Nacional, como cuando decidieron, los mismos que estaban siendo investigados por la MASI son los mismos que decidieron que la MASI se fuera retirada del país, y son los mismos que cercenaron la capacidad de maniobra de la UFERCO. Yo creo que la presión popular y de los medios es fundamental, pero hemos demostrado, porque escuché una de las intervenciones donde dice que el amor patrio, bueno, yo no puedo esperar que un funcionario de estos de la administración saliente tengan amor patrio si han defendido a pecho y espalda y con toda su energía de su cuerpo, han defendido la venta del territorio nacional a pedazos a través de las sedes. Pues estos que no les han importado dejar el país sin recursos y entregar las minas, entregar los bosques del país por 30, 40, por contratos de hasta 50 años, con esos contratos leoninos que han hecho de energía. Estos son los mismos que le vamos a pedir que tengan ahora un pequeño atisbo de patriotismo, o que tengan una pequeña chispa de honestidad y de ética y rectitud. Muy poco podemos esperar de ellos. En efecto, les pido que se mantengan en línea. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en breve. El mundo se renueva, los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el Pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso.hn, periodismo investigativo que marca el futuro. Instituto Gustavo Adolfo Alvarado, colegiaturas a su alcance, educación básica de 7º a 9º grado, 700 lempiras, bachilleratos, ciencias y humanidades, 800 lempiras, informática, 800 lempiras, contaduría y finanzas, 800 lempiras, ciencias y humanidades acelerado, o sea, en un año, 700 lempiras. Instituto Gustavo Adolfo Alvarado, ubicado en el barrio Abajo
una cuadra al norte de la cooperativa de los trabajadores del Seguro Social. En efecto, continuamos dialogando esta tarde con los abogados Fausto Calix, Miguel Villeda y René Alfaro de la zona norte del país. Hemos visto en estos últimos 2 meses, abogado Villeda, la desesperación del actual gobierno por dejar contratos amarrados, y no estamos hablando de contratitos, sino que contratos de hasta miles de millones de lempiras. El tema de los empleados por contrato que pasarían a ser empleados permanentes, estaríamos hablando de cerca de unos 80.000 empleados públicos, y hoy tenemos esta acción. O sea, ocupamos una norma legislativa en nuestro país donde por lo menos en estos 2 meses de transición, abogado, se detengan estas acciones o se delimite en cierta forma algunas acciones de los funcionarios del Congreso Nacional, porque si no cada 4 años vamos a estar viendo lo mismo. Ok, yo perdí las elecciones, entonces como perdí las elecciones, en noviembre y en diciembre hagamos fiesta. ¿De qué manera podemos delimitar que no se sigan dando estos abusos específicamente en una transición de gobierno, abogado? Conversamos con un país Adelante, que entre menos leyes tiene es mejor, y si vamos a estar legislando para casos particulares vamos a estar cayendo como Estado en una excesiva falta de seriedad. Lo que se necesita son, en primer lugar, políticas públicas serias, fuertes y que tengan continuidad en el tiempo. Y por otro lado, el gran problema que hemos tenido como nación no es tanto la existencia o inexistencia de normas, sino más bien su incumplimiento y la carencia de sanciones ante la violación de esas normas. Es decir, el problema en Honduras ha sido la impunidad. Y ya hay mucha norma que recoge sanciones de tipo administrativo, civil y penal, y lo que no ha existido es aplicación de esa normativa. Sí. Me preocupa la forma en que los escucho en calidad de abogado, porque René también, que no hay así un camino tan fácil como para recuperar ese dinero que abusivamente se estén apropiando secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, y que han mencionado que se puede extender hasta personajes o personeros del cuerpo diplomático, porque si lo hace un ministro, lo va a hacer el de Infob, lo va a hacer el de Hondutel, de las instituciones descentralizadas también. Abogado, lo veo con preocupación. ¿Usted el abogado Villeda todavía? Sí, estaba escuchando, discúlpenme. Sí, me preocupa pues que no les encuentre que haya una facilidad de recuperar. Sí, lo que pasa, yo entiendo la preocupación que usted tiene como comunicador social, como periodista. Como hondureño. Desafortunada o afortunadamente, la visión que al menos yo tengo en este instante de 2 puntos de vista. Desde un punto de vista académico como profesor universitario, y la otra como abogado en el ejercicio de la profesión. Y los caminos que nosotros vemos son eminentemente prácticos y eminentemente jurídicos. Y la ley son los caminos que nos da, son los que yo he evaluado, salvo, como dije al principio, que distinguidos colegas encuentren una mejor solución. Pero desde el punto de vista jurídico, de la praxis del derecho en los tribunales de justicia, no veo mayores salidas. Y actualmente, en estos momentos, ¿se puede presentar algún recurso, Fausto, en contra de estas indemnizaciones, en contra de esta acción para estas indemnizaciones? Escuché o miré a algunos diputados de Libertad y Reputación presentando un recurso específicamente, creo que para el tema... para el tema de los contratos permanentes que pretende dejar el nuevo gobierno. Sí, la situación es que ahí es diferente, porque el tema de contratos permanentes es un decreto ejecutivo, es un decreto en Consejo de Ministros. Un decreto de esa naturaleza, por lo que tengo entendido, es que no se puede impugnar vía inconstitucionalidad, sino que tiene que ir a lo contencioso administrativo, y es lo que justamente hicieron estos diputados. Conozco los abogados quienes estuvieron trabajando en esta acción de impugnación que se presentó ante lo contencioso administrativo,
Y recordemos que este tema de que les da la colita a través de la ley del presupuesto, justamente nace un decreto desde el Congreso Nacional. Y muy bien lo decía el abogado Villeda, para tener o para ir en esa vía ante la Sala Constitucional se tiene que tener un interés directo y legítimo. Ya hemos visto otras acciones que la Sala Constitucional no ha declarado al lugar, ni siquiera las ha admitido, precisamente porque les ha dicho a quienes las han presentado que no tienen un interés directo y legítimo. Caso del Código Penal cuando lo presentó el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, yo creo que no es hacer las acciones solo por salir del paso, ni solo por llamar la atención o por querer ganar popularidad allá afuera, sino que se haga una acción teniendo ya quizás un paso adelantado de que efectivamente va a pasar esa acción y va a tener un resultado fructífero para beneficiar al final a todo el pueblo hondureño, porque no se trata de beneficiar a quien la presenta, porque el dinero que están tocando son los impuestos de todos los hondureños y hondureñas, dinero que estaría invirtiéndose en educación, en salud, en oportunidades dignas de empleo a los jóvenes y hondureños de nuestro país. Y ojo, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, porque un secretario de Estado, un subsecretario de Estado, no gana 30,000 lempiras, no gana 20,000 lempiras, se recetan más de 100,000 lempiras. Ya vimos una hoja de cálculo que hicieron para una subsecretaria en los despachos de finanzas, y sus prestaciones salen alrededor de 2 millones de lempiras. Prestaciones inventadas, ¿verdad? O sea, nosotros partimos de lo que vemos, pero son claramente una cuestión inventada. Van a sangrar, van a ordeñar la vaca hasta el último minuto, van a sacar la última gota de leche que le quede, van a dejar amarrado al nuevo gobierno. Por eso vemos esas acciones como las de los contratos permanentes a sus funcionarios, muchos de ellos paracas, pero ya se están haciendo las acciones. Y la acción que se hizo en este tema particular de los contratos permanentes ante lo contencioso administrativo es la vía correcta. Está hablando de Lilian Rivera, actual subsecretaria de Finanzas, ya cancelada, y que en efecto se menciona esa cantidad que ha cobrado de más de 2 millones de lempiras. Ahora, aquí voy a otro tema ético, René, a otro tema que es el tema ético, es el tema moral, y es el de la imagen política que dejan, porque mire, 4 años son nada. Dentro de 4 años o dentro de 3 años, ya aquí solo son 2 años de gobierno y 2 años los últimos 2 políticos. Quien tienen que poner mucho oído y se les llama, dijo, a su honradez, es a la militancia cachureca. Correcto. Porque esa es la imagen que dejan de su partido nacional estos funcionarios. La arrastrada que les pegaron en las elecciones es por esa imagen de corruptos. Y lo que están haciendo en este momento, asaltando la propia secretaría que han dirigido, sí, como es la finanzas, esa es la imagen que va a tener la gente entre 4 años de esos funcionarios. No tuvieron suficiente. Y del gobierno nacionalista, y usted que es militante, que no le han pagado chambita, ¿cómo se llamaba? Chambita con chamba vivir mejor. Con chamba vivir mejor. Usted que le dieron empleo. Ahí andan reclamando usted todavía. Que tienen 8 años y han sido incapaces de darle un acuerdo, le dan un acuerdo después de las elecciones y lo ponen en precario ante otro gobierno. Si estuvieron 12 años en el poder, ¿por qué no le dieron ese acuerdo? A usted que le dieron un empleo y no le han pagado. Esos son los jefes de las campañas que ustedes han tenido. Correcto, y no tuvieron suficiente con los robos del Seguro Social, de los hospitales móviles, vínculos de funcionarios con el narcotráfico y con muchos y miles actos de corrupción de estos últimos 2 gobiernos de don Juan Orlando Hernández. Y me refiero específicamente también, y el de Pepe también. Orlando. Correcto. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, no le digo Pepe porque no es mi hermano, ni amigo, ni pariente, de Porfirio Lobo Sosa, es igual de corrupto que Juan Orlando Hernández. El asalto al Seguro Social fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Bueno, al grado que tuvo fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Imagine que tuvo la vergüenza de decir que se había dado cuenta de ese robo, pero que no lo mencionó porque venían las elecciones. Vaya, pero por lo menos fue más prudente Pepe que estos ahorita. Digo, por lo menos para no afectar a mi partido en las elecciones. Y esto les vale. La imagen que ellos dejan, René, dentro de 2 años y medio vamos a elecciones de nuevo. Claro, mire, acá hay algo difícil. Sí quería
apuntar antes de eso rápidamente, pero sé que el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí. ¿A quién podría actuar? ¿Algún secretario, alguno de los beneficiados que tenga un grado de ética o moral y decir no voy a ir a recurrir, porque no creo yo que la Procuradora General de la República, que es la otra que podría ser interesada, va a ir a recurrir? La señora capaz los agarra también. Y al final lo va a agarrar. Y no solo es eso. Ejemplo, tuve usted los 205,000 lempiras que ganan los interventores de Indes. Sí. O los más de 200,000 lempiras que gana la gente del Banco Central de Honduras. Y los que han estado como interventores en el Seguro Social, que tienen 7 años. O sea, es un tema que es monstruoso, pues, y es un escándalo más de corrupción de este partido. Lo que me preocupa a mí con este tema ético, Ramón, Carlos, que me preguntabas, es la memoria corta de nosotros los hondureños, porque aquí vimos que los involucrados en el caso de Pandora, todos andaban y salieron en el colador de las elecciones primarias. Algunos no lograron pasar el colador y llegar a la general, llegar al curul nuevamente, pero hemos encontrado que la cultura de la corrupción que está arraigada en el país tiene raíces muy profundas y tenemos muy mala memoria. Y el otro problema que tenemos aquí es que algunas personas que vienen entrando están haciendo acciones también poco éticas y no tan legales. Ya vemos lo que está sucediendo ahí, donde hay un recurso contra la regidora en la comuna capitalina. Un abogado del mismo partido del PCH ha presentado un recurso para inhabilitar en una acción que hizo el vicealcalde con su esposa, de ponerse de vicealcalde y poner a su esposa de primera regidora. Entonces, cuando estas acciones se están repitiendo también en algunas otras que son nuevos en política o enarbolan banderas de honestidad, también nos pone y nos preocupa de sobremanera, pues, porque pareciese que todos los que quieren llegar al gobierno, muchos de los que quieren llegar al gobierno se les va a ordenar porque han visto en el gobierno una forma de resolver sus problemas económicos, no el mes a mes, con un salario ganado por el esfuerzo que realizan por una actividad, sino resolver los problemas de toda una vida, pues. Entonces eso es lo que nos preocupa. Yo creo que se debe comenzar, el abogado ya decía que no es el problema de tener tantas leyes, el problema era de que no hay aplicación de las leyes. Yo creo que también este nuevo Congreso Nacional debe poner una limitante para que ese tipo de acuerdos en años electorales no sea posible que después de las elecciones se esté dando este sinfín de acuerdos que no tienen una base presupuestaria también, porque esto es una bomba financiera a la que le están dejando a doña Xiomara. O sea, este montón de acuerdos de gente que sin una base presupuestaria hay que comenzar a hacer frente a ellos. Este saqueo que están haciendo con estos este cobro de presuntos derechos adquiridos de los funcionarios, no solo son los ministros, como habíamos dicho en este espacio. Ya los tres hemos coincidido, y ustedes también como conductores han expresado que aquí viene todo el cuerpo diplomático, vienen los directores de instituciones descentralizadas, están los diputados, después van a salir los alcaldes y los regidores diciendo que también ellos son parte del mismo. Entonces la capacidad de maniobra es bien poca la que tenemos para hacer frente a esta situación que estamos enfrentando. Y no solo esto, sino la ampliación de las contratas. Aquí se están quedando callados porque se han ampliado el año antes, en el 2013, en el 2014, a inicios del 2014, finales del 2013, se ampliaron las contratas de concesiones sin ninguna justificación, y todo por el temor de que Libre iba a llegar con una bancada robusta de más de 30 parlamentarios al Congreso Nacional en aquella ocasión. Esto ya se nos ha olvidado, pero no todos hemos dejado en el olvido esto también, y eso es necesario refrescarlo
para que la población tenga conciencia de por quién está votando y de quiénes están siguiendo, la camiseta de quién se están poniendo y con quién están posando en una foto, que realmente debería darles vergüenza en lugar de sentirse honrados de tomarse fotos con personajes nefastos, ¿verdad? Muchas gracias, René. Y con esto nos despedimos de René Alfaro de la zona norte del país. Le agradecemos también al abogado Miguel Villela. Abogado, placer tenerlo esta tarde en Cuarto Poder. Si tiene palabras o conclusiones finales. No, nada más agradecerles. De nuevo un enorme abrazo a los colegas, especialmente a mi amigo Fausto, a Raúl Loquelí, con quien nos conocemos también hace mucho tiempo y le guardo mucho cariño, y ojalá que a partir del 27 de enero Honduras tenga mejores derroteros. Muchas gracias al abogado Miguel Villela, abogado Cáliz. Gracias Ramón, gracias don Carlos, gracias a Cuarto Poder y al Pulso por la invitación. Yo les digo a estos funcionarios, si mi consejo les vale y lo escuchan, no cobren esas llamadas prestaciones que ustedes mencionan o derechos adquiridos, porque si hay algo que ustedes adquirieron fue el repudio del pueblo hondureño. No tienen tal derecho adquirido. Si hay algo que adquirieron fue ese repudio por corruptos, por ineptos, por dejar en desastre este país. El nuevo gobierno va a hacer una auditoría forense a toda la institución pública, toda la institucionalidad. Y seguramente después de esa auditoría forense van a venir investigaciones serias contra todos los que cometieron delitos, irregularidades y hicieron actos al margen de la ley. Y no por operadores de justicia hondureños. No. En los primeros 3 meses hay un compromiso de la presidenta Xiomara Castro, al igual que los diputados al Congreso Nacional de Libre y los diputados liberales comprometidos con el combate a la corrupción y a la impunidad en Honduras, para que esté esa comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad, pero desde la ONU. Y mire, don Carlos, con amplias facultades se ha planteado. Si viene esa comisión, van a salir ahí nombres, incluso de personas que hasta ahora las vemos con sepulcros blanqueados. Le aseguro que yo le creo. Van a salir ahí situaciones que nos va a sorprender de personas que hasta ahora los vemos con sepulcros blanqueados. Es que ¿sabe por qué nos vamos a sorprender? Porque hay muchos actos de corrupción que aún no los conocemos y que en estos 4, en estos 8 o con estos 12 años, como dice Carlos Paz, desde el gobierno de Pepe han estado ocultos, y hay casos emblemáticos de corrupción que han salido a la luz por el trabajo mediático que han realizado algunos periodistas, pero hay muchos elementos escondidos todavía y que en el próximo gobierno se van a empezar a escarbar. Esa auditoría forense es la que va a revelar todo eso. Correcto, y ahí va a salir a la luz mucha suciedad. Y mire usted el descaro, ¿usted cree que tengan vergüenza? ¿Sabe quiénes son los primeros cancelados? El secretario de Finanzas, sabiendo de la situación económica en la que está el país, él es el que maneja las finanzas de este país. Me refiero al señor Luis Mataf, es de los primeros cancelados. La subsecretaria de Estado Lilian Rivera, también en la Secretaría de Finanzas, Lilian Rivera y Roxana Rodríguez, y una persona muy cercana al presidente Juan Orlando Hernández, Lisandro Rosales, canciller de la República. ¿Usted cree que van a tener vergüenza los demás si estamos hablando de funcionarios de altísima categoría? Pero es que voy a tomar, el canciller de la República no parece en vestidura. El canciller de la República es un activista. Sí. Pega fichas. De acuerdo. Sí. Incluso de este último se habla que tenía 2 puestos asignados, que me mandaron un documento a mí donde también estaba asignado como director del 911. Imaginen que esté cobrando de 2 lugares. Correcto. Supuestamente en el 911 no cobra, ¿va? Es un trabajo. Pero no sabemos por qué. Mire, no le está excusando. Cobra. Cobra, le aseguro que cobra. Le digo, porque yo he visto la planilla del 911 y así aparece a Donoren. Bueno, no. ¿Y usted cree que tiran ahí esa planilla que de verdad es a Donoren? Bueno, son cachurecos. No sabía que usted tuviera acceso a información tan confidencial del Partido Nacional. No, esa información es pública, no es del Partido Nacional, son funcionarios públicos. Gracias, Honduras, este es Cuarto Poder. Buenas tardes. Instituto Gustavo Adolfo Alvarado, colegiaturas a su alcance, educación básica de 7º a 9º grado, 700 lempiras, bachilleratos, ciencias y humanidades, 800
800 lempiras. Informática, 800 lempiras. Contaduría y finanzas, 800 lempiras. Ciencia y humanidades acelerado, o sea, en un año, 700 lempiras. Instituto Gustavo Adolfo Alvarado, en el barrio abajo, costado norte de la Cooperativa de los Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Buenas tardes. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.